Sí, Señor, te damos gracias por este momento especial que nos haces vivir, Señor, donde nos llevas a depender de una forma más integral y profunda del mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y también en la iglesia. Amado Señor, nos disponemos ahora también a recibir la palabra. Señor, que esta palabra que sale de tu boca, Señor, también llegue a mi boca, Señor, y también a cada uno de nuestros corazones. Señor, confiamos y esperamos en ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una alegría de poder encontrarnos, queridos hermanos, querida iglesia. Como decía Esteban, esto no es un retroceso, esto es un desafío que tenemos por delante, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, bueno, por Esteban, por Juli, que estuvieron también trabajando, por Multimedia, por Vale, por Inés, también colaborando para que podamos llegar a todos los hogares. Qué lindo que podemos llegar a los hogares y ahora queremos hacerlo a través de la palabra del Señor. Estando Jesús en Jerusalén durante la última semana previa a su crucifixión, Él escogió ese momento especial para anunciar significativas y decisivas profecías, ¿no?, relacionadas con el templo, con Jerusalén y también que llegan hasta nuestros días y aún más allá. Comenzamos con Mateo capítulo 24, los primeros 3 versículos y después continuamos con los subsiguientes. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Hace 2000 años los seguidores de Jesús le hicieron estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo iba a suceder la destrucción del templo y de Jerusalén? Y la segunda, ¿cuál iba a ser la señal del fin del mundo? Son 2 preguntas de 2 instancias distintas. Hoy se cumplió la primera, totalmente. Fue en el año 70, después de Cristo, que fue destruida Jerusalén, el templo, por parte del emperador Tito y su ejército. Nosotros tenemos que preguntarnos también hoy, ¿cómo estamos frente al avance de los tiempos? ¿Cómo estamos frente al cumplimiento sistemático de todas las profecías, como esa que se cumplió al pie de la letra y como todas las profecías bíblicas se cumplen? ¿Cómo estamos nosotros frente a las señales y a la cada vez más próxima venida de nuestro Señor? Debemos preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros? Creo que Jesús con estas palabras no nos quiere transmitir miedo, al contrario, nos está alentando el Señor frente a un mundo tan cambiante, a un mundo tan convulsionado, donde de un plumazo, por ejemplo, nos cierran los templos de todo un país, pero no solamente de este país, sino está ocurriendo esto en muchos lugares en el mundo, también las cuarentenas, los cierres, la incertidumbre, ¿no?, que sigue, a pesar de que van avanzando los meses. Pero bueno, creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos está diciendo que vamos a atravesar momentos difíciles, pero que nosotros tenemos que ser perseverantes en el camino del Señor. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos, como dice la palabra de Dios en los versículos subsiguientes, de los engañadores. Dice el versículo 4, Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos, dice el versículo 24, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. En YouTube encontramos una cantidad de cantos de sirena, ¿verdad? De gente que se atribuye, ¿no?, tener un mensaje, pero lo que están buscando es otra cosa. Está lleno en Internet, en YouTube también.
prometen mucho, pero cuidado también, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. También muchos han dicho y dicen ser el Mesías. Estaba viendo un programa donde mencionó casos históricos de gente que se autoproclamó Mesías y que a su vez lo siguieron, ¿no? Entonces esto de que dirán muchos, yo soy el Cristo, esto ya se ha cumplido totalmente. Siglo XVIII, siglo XIX, el caso de Jim Jones en la década del 70 creo que fue, donde más de 900 personas lo siguieron ciegamente al suicidio masivo. Entonces, qué poder, qué influencia, qué dominio que tenía sobre las mentes esta persona, ¿no? Un instrumento de Satanás. Así que bueno, esto se ha venido sucediendo siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Hoy también vemos que muchos se levantan diciendo soy el Cristo, y nosotros nos enteramos de algunos nada más. Pero si escudriñamos un poquitito en cada nación, vamos a encontrar que hay alguno que se autotitula Mesías. Sabemos que mentir, engañar, es la principal actividad de Satanás, ya desde el mismo Edén. Su principal actividad siempre fue engañar, mentir. Y bueno, así también vemos que lo hacen, no quiero hablar más de los políticos, pero todos los políticos mienten, todos engañan al pueblo, todos los gobiernos engañan. Pero claro, ¿por qué? Porque están bajo el dominio de Satanás. Es lo natural, es lo normal que así sea, ¿no? En una persona que no cree en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que perseverar hasta el final en medio de una jungla de mentiras y de engaños, en medio de comunicación también. Hay mucho engaño, mucha mentira. Estamos en esa jungla, estamos atravesando esa jungla. Pero ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Cómo tenemos que perseverar para no caer en el error también y en la mentira y en el engaño? Primero tenemos que nosotros hablar verdad con el más íntimo, hablar verdad con el cónyuge, entre los esposos, la integridad, la sinceridad, la verdad siempre, siempre. No tiene que haber ninguna endijita de engaño, de mentira. Y si la hubo, arrepentirse, pedir perdón, perdonarse, para restablecer nuevamente esa integridad. La verdad de los padres hacia los hijos, hablarles verdad y mostrarles con sus hechos la verdad. Los hijos hacia los padres, no ocultar cosas, hablar verdad también, hablar verdad con el hermano, ¿verdad? Tenemos que seguir la verdad en amor, como dice la palabra del Señor, sin fingimientos, sin máscaras, sin dobleces, íntegros. De esa manera vamos a perseverar, nadie nos va a engañar, no vamos a caer en la trampa ni en la red de los engañadores, por el contrario, somos los representantes, los embajadores del reino de la verdad, del reino de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, entendidos en los tiempos y señales. Vamos al versículo 6. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Estas señales ya vienen ocurriendo desde los siglos pasados, ¿no? Ya sabemos que ya hemos dicho en otras oportunidades, el siglo pasado, las guerras y los rumores de guerra, las guerras mundiales, todo esto ya se cumplió, ya esta palabra se cumplió. Estamos avanzando, ¿no?, en el cumplimiento de las profecías, no estamos al inicio. Y si vamos en la historia de la humanidad, vamos a encontrar muchas más guerras en el pasado y rumores de guerra. Pero también el tema del hambre, los terremotos, los tsunamis, todo esto también ya ha venido ocurriendo, ya se cumplió todo esto, ¿no? Terremotos que han sacudido la tierra. No quiere decir que no vengan más, pero ya se cumplió la palabra del Señor. Cuando se habla también en otra parte de pestes, ¿no?, y enfermedades en distintas partes del mundo. Y ahora el mundo está alterado y los gobiernos están alterados y alteran a la sociedad también, y los infectólogos y todo lo demás. Tenemos que cuidarnos y ser prudentes, pero esta no es una señal de los últimos tiempos, sino vamos un poquitito a la historia.
Viruela. La viruela mató a 300 millones de personas. El coronavirus en el 2020, 1.800.000. Por supuesto que son todas vidas y cada vida, ¿no? es preciosa a los ojos de Dios, porque Cristo dio su vida y su sangre por cada ser humano y por cada alma. Pero tengamos cuidado cuando nos quieren arrastrar hacia otro lugar, ¿no? Porque hay muchos interesados en arrastrar a la humanidad, en dominar a la humanidad. Como decía, la viruela mató a 300 millones de personas. Esa es una señal que ocurrió siglos pasados. El sarampión, 200 millones de personas. La gripe española, entre 50 y 100 millones de personas. Dejémoslo en 50 millones de personas, que es la cifra más conservadora. La peste negra, 75 millones de personas. Así que ya han ocurrido, ya se han cumplido todas estas señales. No estamos en el principio de los dolores, estamos avanzando en el cumplimiento del plan de Dios. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 nos dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Miren, qué importante. Ellos sabían lo que una nación tenía que hacer. Y dice, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Que Dios levante en este tiempo, entendidos en los tiempos, en sabiduría, en discernimiento, en revelación, y para que sea de bendición, sea una guía en medio de tanta incertidumbre, de tanta confusión, de tanto engaño y tanta mentira. Jesús nos dice que nosotros debemos discernir los tiempos, el kairos o tiempo histórico de Dios y del tiempo histórico de la humanidad. Cuando nosotros discernimos los tiempos, nos ubicamos, no nos alteramos, nadie nos va a mover, porque sabemos y conocemos los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que, primeramente, antes de decirle a los demás de los tiempos de Dios y del tiempo de Dios para una persona, tenemos que nosotros conocer los tiempos de Dios para nosotros, para tu vida, para mi vida. Por eso dice también la palabra que tenemos que aprovechar bien el tiempo que estamos viviendo, el día a día, aprovecharlo bien en sabias decisiones, en sabias ocupaciones, en todo lo que tengamos que hacer de aquí en adelante. Pido al Señor que te dé a vos y a mí también mucha sabiduría, discernimiento, dirección, porque son tiempos difíciles. Y nosotros queremos honrar y glorificar al Señor. Perseveramos hasta el fin, siendo entendidos en los tiempos y en las señales de Dios. Tercero, perseveramos hasta el fin, preparados frente a las persecuciones. Dice versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Saben que esta palabra también ya se cumplió? Totalmente, ¿no? Esto que fueron odiados los primeros cristianos, perseguidos, matados, los mataron, Esteban, y bueno, de ahí para adelante, cantidad, miles y miles de mártires, ¿no? Odiados de todas las naciones, lo vimos también en el nazismo, en el holocausto, y en cuantos hechos más, que han sido odiados el pueblo de Dios, pero también el pueblo cristiano, ¿no? Es perseguido en todo el mundo, en muchísimas naciones que odian a los cristianos, que persiguen a los cristianos. Hay cantidad de naciones, por lo menos donde hay persecución, 50, por decir un número de naciones. Así que esta palabra se ha cumplido, pero también dice que se van a odiar entre ellos mismos del pueblo de Dios. Y saben que esto pasó también en temas así de extrema persecución, ha sucedido. No quiero nombrar dónde, pero esto ha sucedido también. Así que, ¿por qué nos dice el Señor esto? ¿Para asustarnos? No. El Señor nos dice para prepararnos. Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que armarnos de este pensamiento. Si a Jesús lo persiguieron, si al pueblo de Dios lo persiguieron, si a sus siervos los persiguieron, si a la iglesia fue perseguida, en estos tiempos tan difíciles, ¿no nos van a perseguir? Claro que nos van a perseguir.
De hecho, hay algunas persecuciones, a veces hemos sufrido algún tipo de persecución en los ambientes laborales, también sin ir más lejos, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado, por el hecho de ser cristiano evangélico, ya te rotulan distinto, te marcan, ya te dejan de lado, etc. Pero también puede pasar de las otras persecuciones. Es decir, que tenemos que armarnos nosotros del pensamiento que viene de la palabra del Señor. Cuando nos armamos de ese pensamiento, no nos agarra desprevenido, sino que nos agarra prevenidos y preparados para seguir al Señor hasta el final. Perseverar hasta el final. Yo espero perseverar hasta el final de mis días o hasta el rapto de la iglesia, si el Señor viene antes. Dice la palabra: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan. Felices cuando los insulten o persigan y digan toda clase de género de mal contra ustedes, falsamente por causa de mí, dice el Señor, no porque haríamos mal, sino por causa de Cristo. Somos felices. ¿Por qué? Porque grande, grande, grande es la recompensa de Dios. Primero porque honramos a Dios, agradamos a Dios, perseverando, siendo fieles. Y esto agrada al Señor. Y a Dios agrada cuando aún sufrimos injustamente por causa de la justicia, como dice la palabra del Señor. La persecución generalmente viene desde afuera, de los gobiernos, de la gente, pero también puede ser desde adentro, desde la misma iglesia o del mismo pueblo de Dios, como ya ha sucedido en la historia, o como Saúl persiguió a David. Resultados: la persecución nos lleva a buscar más a Dios, ¿verdad? A depender más de Él, como David, ¿no? La persecución renueva, la persecución despierta una pasión nueva por Dios, activa un alamiento espiritual, expande la obra de Dios, como sucedió en Jerusalén en los primeros tiempos y también el nacimiento de la iglesia de Antioquía, fruto de la persecución, emergió como fruto de la persecución. Por lo tanto, vamos a perseverar hasta el fin, preparados frente a cualquier tipo de persecución. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a dejar solos. Siempre va a estar Dios acompañándonos, siempre va a estar sosteniéndonos, va a estar afirmándonos. Quizá en este momento alguno de nosotros esté pasando por aflicción, esté pasando por pruebas, esté pasando por luchas, por problemas que no terminan de resolverse, y que a veces uno es como que ya no da más, en cansancio, en agotamiento, en dolor. Jesús está ahí con vos. Él es fiel y Él te va a acompañar, Él te va a sostener, Él te va a levantar, Él te va a fortalecer, y llegará el día de que ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de dolor, vas a mirar para atrás y allá atrás va a quedar. Y por delante una nueva etapa para tu vida. Sacarás mis pies de la red, dice el Señor, dice la palabra del salmista, sacarás mis pies de la red y me pondrás en lugar espacioso. Yo espero eso, en los momentos de aflicción, yo espero esos lugares espaciosos, ese tiempo de refrigerio, y Dios es fiel, y Dios te lo dará. Viene el tiempo también del refrigerio en medio de la aflicción y en medio de la persecución. Y veremos la gloria del Señor, porque ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios y donde los hijos de Dios son despertados, son activados, son encendidos. Por eso también viene ahora el otro punto, que es: vamos a perseverar unidos al amor de Dios, unidos en el amor de nuestro Padre Celestial. Versículo 12: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos dice que se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habla de perseverar, y en este caso es como que algunos no han perseverado, dice, en el amor de Dios, y que se empieza a enfriar ese amor. Pero perseverar, que es la palabra humpomeno, es permanecer, es resistir, es soportar pruebas, es tener entereza, sostener lo que creemos. ¿Cuántos grados de amor de Dios y al prójimo mide el termómetro de mi alma y el termómetro de tu alma? ¿Se mantiene en esa temperatura del amor de Dios?
¿O será que este tiempo prolongado de pandemia, de aislamiento, de cuarentenas y todo lo demás, y restricciones y limitaciones, hizo bajar algunas líneas el termómetro del amor de tu corazón y el mío? Tenemos que ver cómo estamos. ¿Estamos igual que en la prepandemia? ¿Estamos mejor? ¿O es que algunas cosas se han ido apagando o enfriando en nosotros? Jesús dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Repito las palabras de nuestro Señor. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es una advertencia. Está diciendo que en medio de la multiplicación del mal, como está sucediendo en estos días y va a seguir sucediendo, el amor de muchos se enfriará. Pero hoy Dios nos habla, no afirmando que se enfríe nuestro corazón, sino por el contrario, para reencenderlo. ¿Cómo podemos medirlo? Medir este termómetro del corazón por la intensidad de la pasión por Dios. Esa intensidad que hace que, estamos por internet, igual yo amo a Dios y me conecto y no será como yo quiero, pero mi pasión por Dios no cambia, sino que se mantiene. También lo medimos por lo que pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que más pienso? ¿Qué es lo que más piensas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más buscas? ¿Qué es lo que más alegra nuestro corazón? Por eso digo esto, porque por el temor y a veces la percepción de que alguno de nosotros le ha bajado unas líneas en el termómetro del amor que hay en su corazón. Y hoy lo compartimos esto porque es tiempo de que esas líneas comiencen a subir. Que ese termómetro comience a reencenderse. Que podamos volver a encender la llama del amor. Limpiarla, esa llama, con arrepentimiento, ¿verdad? Si es que hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Si ha habido pecado en nosotros, como se compartía el domingo pasado. También encenderla con la oración. A esa llama hay que encenderla con la oración, hermano. Y acordate de esto, y yo me lo digo a mí mismo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Durante el día tenés que orar, y yo también tengo que orar en el Espíritu. Cuando me despierto, orar en el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu. Y no necesitamos arrodillarnos para orar en el Espíritu. Eso es lo bueno, porque le damos lugar al Espíritu Santo, que Él interceda desde adentro de nosotros, pero le damos lugar. Y estamos conscientes de que estamos orando en el Espíritu. Entonces, podemos estar afuera, podemos estar en cualquier lado y orar en el Espíritu. Cuando decimos al hermano amén por un mensaje de WhatsApp, dice amén, voy a estar orando, y después digo, bueno, ¿me acuerdo de orar? Bueno, tengo que orar al menos en el Espíritu, interceder también por todas las necesidades. Y también el combustible de la palabra de Dios. Siempre, todos los días, ir a la palabra, todos los días poner ese combustible y avivar esa llama con la meditación de las cosas de Dios. Pensemos en las cosas de Dios. Meditemos en la palabra de Dios, en los tiempos de Dios, en la voluntad de Dios, en el corazón del Señor. Y como decía también en otro momento, es tiempo de bucear en la santidad de Dios, de conocer. ¿Qué es bucear la santidad de Dios? Es conocer más profundamente la santidad de su corazón, su fidelidad, su justicia. Él es perfecto, Él es misericordioso, Él es bueno, Él es paciente, es bondadoso, nunca algo malo, nunca una sombra o algo turbio. El Dios es santo, 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 y que podamos conocer más esta santidad de Dios y más nos vamos, para decirlo humanamente, a enamorar de Dios, porque conocemos a un Dios maravilloso, que nos dio todo por nosotros, que dio su vida, la vida de su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Así que meditemos en la santidad de Dios. Esto nos hace muy bien. Cuidemos de todo ese bombardeo de cosas que están pasando en el mundo. No se nos meta tanto
sino que meditemos en las cosas de Dios y en Él, en Dios, como Dios, como persona, como es Él. Y esto nos va a impregnar, y esto nos va a contagiar, esto nos va a transformar también al meditar en el Señor. Y en el quinto lugar, último punto, anunciando a todos el Evangelio de la salvación. Claro, porque si estamos encendidos en el amor de Dios, estamos dispuestos inclusive a que nos rechace la persecución, como decía, conocemos los tiempos de Dios, y no nos dejamos engañar, y vemos que muchos engañan a muchos. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia se tiene que despertar, la iglesia se tiene que levantar, y la iglesia tiene que cumplir su rol, anunciando la verdad, porque es portadora de la verdad, del Evangelio, de salvación, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el versículo 14, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto va a ocurrir, porque lo dice el Señor. Yo espero ser parte de ese ejército de predicadores, de evangelistas, de anunciadores, aunque uno tiene el rol de pastor, pero yo espero hablarle a muchos de Cristo, y que Dios me use, y que Dios te use a vos también, y que Dios use a toda la iglesia. Esta es la misión que Dios encomendó a la iglesia. Vos sos parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces te corresponde también a vos y a mí, a todos. Esto es para todos, cada uno de nosotros. Dios te llama y me llama a ser un colaborador de Él en la mayor y final tarea que se desarrollará sobre la tierra. Una tarea que es de salvación, que es el ministerio de la reconciliación para todo ser humano. No sé de qué manera va a ocurrir esto, pero hermanos, estamos deseosos de que esto se manifieste poderosamente, seguramente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que hoy se llega a todo el mundo. Avanza la tecnología, ahora viene la tecnología 5G, ya están estudiando la tecnología 6G, cada vez más veloz. Y bueno, esto nos va a facilitar a nosotros también que llevar el Evangelio a todo el mundo. Todo el ser humano va a tener internet, porque van a querer dominar a todo el mundo, pero nosotros como iglesia vamos a aprovechar esta tecnología para también llevar el mensaje de amor y esperanza a toda la humanidad. Pero empecemos por lo que tenemos aquí al lado. Esta mañana hablábamos con Claudia por los vecinos. Señor, todos necesitan ser salvos. Si no lo hacemos nosotros somos egoístas, porque mirá lo que dice el Salmo 86:13. Porque grande es tu misericordia para conmigo y para contigo, para todos los que hemos sido salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Has librado tu alma de las profundidades del Seol. Ya hemos sido salvos. No llegamos a las profundidades del Seol, pero estamos destinados a eso. ¿Y por qué las profundidades? Porque el pecado es el contrapeso que lleva hasta el fondo, como el fondo del mar, al fondo del Seol. Y desde ahí, de las profundidades del Seol, de la cual nadie puede salir, de ahí el Señor nos libró a nosotros. Pero el vecino que tengo a la derecha, el vecino que tengo a la izquierda, el de enfrente, acá mirando las casas, también, o los compañeros de trabajo, de estudio, están destinados al fondo del Seol. Pero vos tenés la clave de la salvación de esa alma. Y que podamos nosotros advertirles, anunciarles, ¿no? Anunciar, como dice acá, predicará el Evangelio del reino a todo el mundo, a todos, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios use nuestras vidas. Tené expectativa, tené fe, Dios te va a usar en maneras impensadas, pero Dios te va a usar para la gloria de su nombre, y a mí también. Vamos concluyendo entonces. Estos tiempos actuales son tiempos marcados por grandes y profundas crisis, problemas, y sobre todo por la multiplicación de la maldad. Hermanos, no esperemos de gobiernos, de sindicalistas, de políticos, de funcionarios, de gente
sin Cristo cosas grandes. No nos distraigamos con esto, con este enfoque. Tenemos que enfocarnos en Dios y tenemos que perseverar en medio de esta jungla en el camino que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Que persevere hasta el fin, ese será salvo. No estoy hablando de si la salvación se pierde o no se pierde. Yo repito las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es la autoridad. Y Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo tenemos que perseverar entonces? Tenemos que perseverar cuidándonos de los engañadores, cuidando de engañar nosotros a otros también, siempre discernir los tiempos, ¿no? ¿Cómo estoy usando yo el tiempo? Preparados frente a la persecución y si Dios la permite, es para el bien también, porque algo Dios quiere hacer en nuestras vidas, algo más quiere añadir en nuestras vidas, y perseverar unidos en el amor del Señor y también llevando el glorioso mensaje de vida y de esperanza. Jesús te llama a perseverar. Jesús me llama a perseverar, a ser perseverantes hasta el fin. Y que ese termómetro del amor de Dios que está en nuestros corazones nunca baje, y si bajó algunas líneas, enseguida suba. Que ese termómetro marque esa pasión que tenemos por Dios, ese amor que tenemos por Dios, y pasemos por donde pasemos y suceda lo que suceda en el mundo. Por supuesto que nos importa, no somos ignorantes y no somos tampoco insensibles a lo que pasa en el mundo, pero que nadie nos saque de ese foco, de esa meta de ser perseverantes hasta el fin. Por supuesto, anunciando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Siento estas palabras de nuestro Señor que hoy mismo replican en nuestros corazones, en nuestra alma, y son palabras de Él, de poder, palabras de bendición, palabras de Jesús, de transformación. Como si estuviésemos ahí. ¿Saben dónde dijo Jesús estas palabras? En los primeros versículos lo dijo en Jerusalén, ahí cerca del templo, pero después todo lo demás que leímos lo dijo en el monte de los olivos, el monte profético, el monte que lo verá a Jesucristo llegar a la tierra, porque Él posará sus pies sobre el monte de los olivos. Y es como si estuviésemos en este momento con el Señor, y que el Señor nos está hablando hoy, porque somos su iglesia, somos sus hijos amados, y porque el Señor nos quiere sostener, levantar, cuidar, guiarnos toda la vida y llevar que lleguemos a ese destino de gloria. Te invito entonces a tener una oración y ya estamos finalizando. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, queremos despojarnos de todo prejuicio, preconcepto, ideas propias o ajenas que se hayan instalado en nuestras mentes y corazones. Queremos escuchar tu voz en este tiempo. Señor, así como hemos leído tu palabra, que esta palabra y cada día la palabra que estemos escuchando, que estemos leyendo, cale hondo en nuestro ser. Señor, edifique nuestras vidas. Yo te ruego y te suplico en el nombre de Jesús, oh Dios, que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida en este momento. Señor, que estés afirmando los corazones de todos, quitando toda angustia, todo temor, aún frente a esta pandemia. Señor, no tenemos temor alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, siempre, siempre estarás con cada uno de mis hermanos, con cada uno de los que está oyendo este mensaje, Señor, y abriendo su corazón a ti. Tú eres fiel. Gloria sea a tu nombre. Amado Jesús, te vemos venir. Te vemos, Señor, que estás posando tus pies sobre el monte de los olivos. No sabemos cuándo va a suceder, pero esto ya está. Y, Señor, nosotros vamos a perseverar hasta el fin, en la verdad, siguiendo la verdad en amor. Señor, apasionados por ti, oh Dios,
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquí están nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gloria sea tu nombre. Y aunque tengamos que atravesar esa jungla de engaños, de mentiras, de maldad, oh Dios, pero Señor, vamos a andar con las pisadas en los lugares donde vos nos vas indicando. Y Señor, gracias porque vos nos librás de esa jungla, vos nos librás de ese engaño, de esa maldad. Y gracias te damos, Señor, porque nos das seguridad a nuestra alma, a nuestro corazón. Y aunque, Señor, estemos cruzando los ríos, Señor, no seremos anegados. Y aunque pasemos por el fuego, no seremos quemados ni la llama arderá en nosotros, porque tú estarás siempre, siempre con nosotros, siempre con tu pueblo. Gloria sea tu nombre. Y gracias porque hemos sido librados de las profundidades del Señor. Y hoy nos espera la gloriosa eternidad en el cielo para estar siempre contigo. Padre, bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así estamos concluyendo, queridos hermanos, y que la palabra siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esperamos una semana de bendición, ¿verdad? Esperamos una buena semana porque Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Y nos estamos encontrando con los líderes de redes y asistentes el día martes a las 19 horas. El miércoles recuerden todo lo que están haciendo los estudios bíblicos. También de continuar con estas clases, que esto forma parte de la leña que necesita, ¿no? el termómetro del amor. Y también el día jueves el tiempo de oración, de clamor al Señor. Estamos atentos a cómo va a seguir en la semana y también las noticias y las novedades y cómo vamos a hacer el próximo domingo. Pero una cosa sabemos, que Dios nos acompañará siempre. Que Dios te bendiga.